Ahora sí. Hola. 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 Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas, Hilton? Gracias, bien. ¿Cómo ha estado, profesora Cris? Lo más bien. ¿Cómo andan ustedes? No le he visto en persona. Hola, Cris. Mira, Hola, Anita. ¿Qué tal? Hola. Bien. Hola, Nilda. Un beso. Buenas noches. Tania, ¿cómo estás? Hola, Tania. Hola, bien, acá con cambio de look. Ah, bien, sí. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola, Mercedes de Chile, Temuco, novena región. Un placer estar aquí en tu aula. Hola, Cris. Gracias, Gabriela Miralles, porque estaba viendo a ver cuántos conocía en persona. Buenas noches a todos los que están participando en este encuentro con. Solicitaré a todos los que están iniciando la sesión y también a todos los que ya están incorporados a que desactiven o silencien sus micrófonos, por favor. Buenas noches, apreciados amigos y amigas de las jornadas teológicas de CRT Magdala. Es un privilegio contar con su interés para este primer encuentro de tan convulsionado año. La comunidad Magdala es un intento modesto y perseverante que busca acercar el pensamiento teológico académico a quienes por diferentes razones no han accedido a dicha instancia. Sin perjuicio de lo anterior, son todas y todos bienvenidos a esta invitación a una escucha crítica, a plantear preguntas y comentarios pertinentes y necesarios, todo en un ambiente más que de respeto, de consideración a los otros, otras, como sujetos de su propio aprendizaje. Estamos en CRT abiertos al diálogo con todas las ciencias, con todos los talantes que busquen dignificar la vida de todos los seres en este planeta, especial y urgentemente de aquellos y aquellas que hoy sufren la imposición de sistemas de vida, que no reconocen el derecho a esta dignidad. Creemos que la teología, como otras ramas del quehacer humano, tienen mucho que aportar a esta búsqueda de vida plena y abundante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta caminata en pos de una fe adulta e informada, que se plantea incidente en la realidad concreta con que hoy nos toca vivir. Un abrazo fraternal desde Chile. Apreciados amigos y amigas, les decimos que desde Chile habla Nicole Vélez. Tenemos el honor de presentar formalmente a quien abrirá el primer encuentro de este año 2021, Cristina Conti, que con cariño llamamos Cris Conti. Brevemente podremos mencionarla como exegeta, biblista, profesora de griego koiné, teóloga de origen uruguayo, militante feminista desde que tiene uso de razón. Hoy nos llevará en un viaje con el tema acercamiento a la teología feminista. En este minuto silenciaremos, como ya dije, todos los micrófonos para darle lugar a nuestra querida profesora. Cris Conti, por favor, encienda su micrófono, que queremos oírla. A ver, creo que lo tengo encendido, fíjense si me escuchan. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Vamos a empezar por el principio, porque si empezamos directamente por teología feminista, yo eso lo hablé con los organizadores, queda un poco descolgado, porque hay cantidad de cosas que vamos a usar como conceptos tipo, por ejemplo, feminismo, patriarcado, y tenemos que saber de qué se tratan. Así que vamos a usar gran parte de este primer encuentro para hacer toda una historia desde el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y ahí estamos en el Paleolítico, por lo menos desde que el ser humano existe. Y vamos a ver qué pasaba ahí con los seres humanos del Paleolítico y cómo se llega hasta el día de hoy con el feminismo actual. Y de ahí enganchamos con la teología feminista, que engancha en todo eso, aunque parezca mentira, no solamente en el feminismo actual o en el feminismo de los años 50 o 60, sino en todo eso tiene que ver, porque la historia es una y como que nos vamos siguiendo a través de la historia cantidad de cosas que nos pasan y están determinando
cuestiones que pasan ahora y cosas que utilizamos luego en la exégesis y en la lectura bíblica. Así que vamos a empezar por cuando el ser humano surgió paleolítico, estamos hablando de épocas donde no había escritura, es decir, por eso se llama la prehistoria. Entonces eran épocas que nos vamos a guiar por rastros arqueológicos y por pinturas rupestres y por estatuas y esculturas que encontremos por ahí, y es lo que vamos a tener para poder, enterramientos también, es lo que vamos a poder tener para armar la historia de esa época, y cuán importante es porque tiene que ver tanto con lo que está pasando ahora con la teología. Increíble, ¿no? Tiene que ver. Por ejemplo, una de las cosas que es notable es que en el Paleolítico, es decir, cuando recién los seres humanos surgieron en la Tierra y empezaron a juntarse, a reproducirse, tener hijos y todo lo demás, vivían, ya lo sabemos, en cavernas y en lugares así, o con chozas, en lugares donde no había cavernas. Y en esa época todas las divinidades eran femeninas. No había divinidades masculinas, eran todas diosas, especialmente diosas de la fertilidad. ¿Por qué eso? Porque eran gente que vivía de la caza, la pesca y la recolección. Es decir, dependían de la naturaleza para no morirse de hambre y desaparecer. Así que esta gente veía en la naturaleza a una madre nutricia que los cuidaba y que les daba lo necesario para cazar o para pescar o para recoger y poder alimentarse y poder sobrevivir. Así que para ellos como el ser humano se reproduce a través de las mujeres, ellos veían a la naturaleza como una mujer, como la Pachamama de los indígenas de Sudamérica. Así que lo que tenían eran diosas. Se han encontrado, sobre todo en Catalpuyuk, son las más famosas, ese tipo de diosas de la fertilidad, que son unas estatuitas chicuelas, hechas de arcilla generalmente, cocidas a veces no, que tienen los rasgos sexuales muy exagerados, y siempre una pancita como indicando que están preñadas de algo para la humanidad. Es decir, son diosas de la fertilidad misma. Y esas diosas siempre eran femeninas, siempre, por esa razón de que la naturaleza era vista como una madre nutricia que les daba su alimento. Cuando aparecían figuras masculinas en ese periodo paleolítico, aparecían siempre como laderos de las diosas, como cuidadores, como gente que estaba ahí, pero no eran considerados dioses. Es muy notable, o sea, las diosas eran todas femeninas en esa época. Por otro lado, sabemos que en esa época las mujeres no tenían un lugar totalmente sujeto a los varones ni nada por el estilo, incluso había mujeres que cazaban mientras no estaban amamantando o estaban preñadas o cuidando bebés, podían unirse a la cacería y estar ahí. Se han encontrado, incluso hace poquito, ahora 2 meses o algo así, se encontraron enterramientos de una mujer cazadora acá en Latinoamérica. No recuerdo bien si fue en Perú o en Bolivia, pero se encontró una mujer cazadora enterrada con todas las armas de caza, con todo lo que necesitaba para seguir cazando en el más allá. Esas cosas son tan importantes porque esa idea de que había algo en el más allá, que ya es como intrínseca en los seres humanos, hace que se enterraran a los muertos con sus cosas, con sus herramientas, con lo que ellos necesitaban, como si fueran a seguir viviendo.
Entonces eso nos da una pauta maravillosa de cómo se vivía, de qué era lo que hacían, de qué tipo de herramientas usaban, de qué armas servían. Incluso ha llegado al increíble, hay en Europa un hombre enterrado con su perro que lo ayudaba en la casa. Es decir, son cosas increíbles. Vemos que los perros estaban domesticados ya desde el Paleolítico, es decir, lobos que se habían adaptado a vivir con los seres humanos y los ayudaban en la cacería, porque el perro tiene un olfato muy especial, porque pueden perseguir y no se cansan, y porque sirven para cantidad de cosas y le pueden hasta morderle las patas al venado y hacerlo caer, y los seres humanos matarlo y tener comida para ellos y su familia, sí, sus perros. Así que todo eso es tan importante porque nos deja datos históricos de cómo se vivía en esa época. Y en esa época había mujeres cazadoras también. Es decir, las mujeres no se dedicaban solo a la recolección como se pensaba antes, sino que también participaban de la cacería cuando no estaban criando a un bebé chiquito, y que eran muy necesarias como madres en ese momento. Ya digo, en Latinoamérica se encontró hace poco, lo pueden buscar en Google, supongo que debe estar ahí, yo lo había publicado, pero hará unos 2 meses más o menos, que había una mujer joven, que tendría unos 20 años por ahí, que había sido cazadora y estaba enterrada con todo su equipo de cacería. Es una cosa fantástica realmente. Todo ese sentido igualitario, esa elevación de la figura femenina en el Paleolítico, se ve a lo largo de todas las excavaciones arqueológicas de esa época que se han encontrado. ¿Cuándo surge el patriarcado, es decir, la dominación de los varones sobre las mujeres? Y así en general, lo digo porque así en general funciona, es decir, los varones en general sobre las mujeres en general. Eso surge recién en el Neolítico. ¿Y cuál es el paso del Paleolítico al Neolítico? Es el paso de la caza, la pesca y la recolección a la agricultura. Notable es que se piensa que fueron las mujeres las que descubrieron la agricultura al recoger semillas, y luego algunas se les caían por ahí, veían que en unos meses tenían una plantita igual a la que habían sacado la semilla. Entonces empezaron a plantar una forma de trigo muy primitiva, pero que servía para molerla y hacer unas especies de panes o de galletas. Y ese paso de la caza y la pesca a la agricultura, aunque fuera sencilla, se dio en el Neolítico. Y eso fue llevando a que la gente tuviera como lo que se llama nomadismo binario, es decir, durante algunos meses cultivaban la tierra, cuidaban la cosecha, cuidaban las plantas hasta que cosechaban, y durante otros meses en que no podían cosechar porque era invierno o algo así, iban con sus ganados a otros lugares. Y eso se dio ya desde el principio del Neolítico. Poco a poco se fue haciendo fue apareciendo lo que llamaríamos ahora propiedad privada, la propiedad de la tierra, es decir, determinadas familias querían cultivar siempre en los mismos lugares, entonces eran como los propietarios de esa tierra y la defendían en contra de otros, y al principio era comunitaria la propiedad de la tierra, luego se fue haciendo por familias la propiedad de la tierra, luego se fue haciendo por familias chicas, y no familias, las familias extendidas, sino familias nucleares. Y cuando llegamos a eso, hay como una necesidad de que esa propiedad de la tierra pasara a los herederos auténticos y no a cualquier hombre con el que la mujer hubiera podido tener relaciones por ahí, si es que era así.
pero era una cuestión de heredar la tierra, que los herederos de la tierra fueran los legítimos hijos del propietario, y ya ahí tenemos el inicio del patriarcado, porque se consideraba, obviamente, que para asegurarse de que ese varón fuera el padre de ese heredero, había que mantener a la sexualidad de las mujeres bajo control. Y ahí empieza el patriarcado a adueñarse del destino de las mujeres. La división del trabajo también, ya no se salía tanto a casarse, las mujeres ya no salían a cazar en el Neolítico. Se divide a la humanidad entre machos y hembras, y siempre que hay un binarismo, por eso es que la posmodernidad está tan en contra de los binarismos, porque siempre que hay un binarismo, una bina va a estar por sobre la otra, va a tener más poder que la otra, y la otra bina va a estar sujeta a esa bina superior. Superior porque la cultura lo quiere así, porque los que tienen la fuerza y las armas lo quieren así, o lo que sea. Pero siempre hay una jerarquización cuando la cosa es binaria. Y se dio una división binaria de la humanidad entre machos y hembras. Se dejó aquella forma igualitaria que había en el Paleolítico. No sé hasta dónde podían ellos conocer que había habido en el Paleolítico eso, porque, bueno, al no haber escritura, tenían simplemente tradiciones orales que pasaban de padres a hijos y así. Pero el tema es que en este momento, fines del Neolítico, empieza, oficialmente, digamos, está reconocido, que empieza el patriarcado a funcionar. Y el patriarcado, como digamos, no es algo natural, como en el Paleolítico, que se armaban por familias y alguien podía ser el líder, como en los animales, que tenían una organización parecida a la de los lobos, que tenían una pareja alfa y los demás seguían, pero nadie se enseñoreaba realmente de otros. En cambio, acá ya empezó a haber una jerarquización con dominio y con poder, cosa que no se había visto antes. Así que había que buscarle una legitimación, y se le buscó una legitimación religiosa, porque, bueno, ya dejaron de existir esas diosas de la fertilidad femeninas, o se las puso bajo la égida de una deidad masculina para imitar ese patriarcado de la sociedad, y la religión de ese momento se encargó de darle la legitimidad ideológica para que ese patriarcado se fuera asentando cada vez más, al punto que con los siglos y los siglos pasó a ser algo, una cuestión casi de sentido común, que el mundo estaba organizado así porque los varones tenían la fuerza y tenían el dominio y eran los que mandaban, y las mujeres eran las que obedecían, y los niños abajo, y los animales y los esclavos abajo del niño, y los animales por debajo, y así había toda una jerarquización piramidal terrible que no se había visto antes, que se empieza a ver ahí, y tenemos ya instalado el patriarcado en esa época. La cosa siguió siendo así, como a nadie se le ocurría ni discutirla. Todos los imperios eran patriarcales en mayor o menor medida. Puede ser que tuvieran reinas y emperatrices, pero eran cuestiones esporádicas que ocurrían porque era una viuda de un gran rey, o porque había ganado su gente una batalla grande y se había instalado en el poder, tipo Atalía o algo así, pero siempre era la excepción. En general era todo, los seres humanos se organizaban en una forma piramidal y patriarcal. Tenemos algunas voces que se levantaron en toda esa época antigua, con mayor o menor éxito, en general con menor éxito, lamentablemente.
por ejemplo, Hipatia de Alejandría, siglo IV creo que fue, o tercero o cuarto, que fue una gran filósofa que enseñaba y tenía como una academia de filosofía y todo lo demás, pero la mataron los cristianos. Porque una mujer que fuera filósofa y tuviera poder intelectual, aunque más no fuera, era algo que les rompía sus esquemas de poder patriarcal y verticalista. Entonces, bueno, la asesinaron de una forma muy horrible y como para callar, Hipatia de Alejandría. Me piden de nuevo el nombre. Hipatia, hay una película que se hizo hace no mucho que relata la historia de ella. En la época de la Edad Media hubo, hará una semana, eso sí, hace muy poco, así que si lo quieren buscar en La misma barca o en Hermenéutica Severino Prato o en mi muro, tal vez lo puedan encontrar, porque fue hace muy poco que se descubrió que había mujeres trovadoras, que los trovadores de la Edad Media no eran solo varones, como se creía hasta hace poquito. Se descubrió que había mujeres que eran poetisas, músicas, y que también hacían trovas en aquella época. Hay cosas muy interesantes realmente que se van poco a poco descubriendo de una forma u otra. Ahora que el mundo está como preparado para entender, estas cosas se van descubriendo. Y se sabe que había mujeres trovadoras en esa época. En el siglo XIII-XIV tenemos a una precursora del feminismo que fue Christine de Pizan, en la corte francesa. Ella quedó viuda muy joven, relativamente joven, con 3 hijos, y tenía que criarlos de alguna manera, no le quedaba dinero, así que se puso a escribir. Y ella había sido la mayor de 3 hijos, ella y 2 varones, de un intelectual italiano que los había criado a los 3, mandándolos a estudiar. Todo lo que estudiaron los varones lo estudió ella, es decir, tenía una cultura espectacular para la época, especialmente. Así que esta mujer podía escribir muy bien y podía hacer no solo cartas, sino escribir desde novelas hasta tratados filosóficos y cosas así, y pudo mantener a su familia y mantenerse ella hasta que murió escribiendo. Notable, estamos hablando siglo XIII-XIV. Es realmente notable que Christine de Pizan haya podido mantenerse como una mujer independiente, como una viuda independiente con hijos, y mantenerlos con su trabajo como escritora, filósofa, novelista, ensayista y un montón de cosas que escribía. Después tenemos que ya irnos hasta la Ilustración para ver algún cambio. En la Ilustración fue como un renacimiento también se le llama, de la cultura que había quedado tapada en la Edad Media por la religión. En la Edad Media la religión había tapado todo y eran los que tenían el poder y habían reducido la cultura a cuestiones religiosas y nada más. En la época de la Ilustración vuelven a resurgir esas cosas, por eso se llama Renacimiento, vuelve a descubrirse las culturas antiguas, y la griega y la romana, que eran las más cercanas, y luego otras más atrás aún, y se empiezan a valorar todas esas cosas, sí empieza a haber como una reacción hacia la religión totalizadora, y aparecen lo que se llaman los universales, como individuo, persona, ciudadano, esos conceptos universales que permiten hablar del ser humano desde otro punto de vista y no solamente desde el punto de vista religioso. En todo ese movimiento hubo también mujeres que entraron en ese movimiento cultural, las que se llamaban las preciosas, que eran aristócratas de los salones parisinos, que habían podido estudiar y se podían leer y tenían bibliotecas y todo,
se reunían para hablar de sus cosas, para quejarse de cómo las oprimían, para un montón de cuestiones. En ese contexto surge la Revolución Francesa en el fines del siglo XVIII. Y ahí algunas de las preciosas se unieron, por supuesto, encantadas a la revolución porque las liberaba. Una de ellas fue Olympe de Gouges. Olimpia a veces aparece con su nombre transliterado al español, Olimpia de Gouges, el apellido francés, que en contraposición a aquellos Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano que había surgido de la Revolución Francesa, ella escribió una Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Increíble, notable, pero fue perseguida y terminó en la guillotina por atreverse a tratar de romper esos esquemas, aunque en la Revolución Francesa, como pasa en todas las revoluciones, las mujeres habían ayudado a codo a los varones a liberarse del tirano, o en este caso del rey, y sin embargo, una vez ganada la revolución, las mujeres otra vez a la cocina y a criar niños. Eso es eterno, pasó hasta y no pasó en la Revolución Cubana, por lo menos no en tal forma, pero sí pasó en la rusa. Muy pocas mujeres llegaron a algo y sin embargo habían estado peleando en contra del zar de Rusia y toda su comitiva. Así que bueno, la historia se repite muchas veces en esas cosas. Bueno, Olimpia fue una de las que pagó con su vida la osadía de querer hacer una declaración de derechos de las mujeres, o por lo menos que aquella declaración de derechos del hombre y del ciudadano incluyera a las mujeres, que no las incluyó hasta fines del siglo XIX. Durante el siglo XIX aparece Mary Wollstonecraft, inglesa, que con un libro que se llama Vindicación de los derechos de las mujeres, aparecen algunos varones aliados como el filósofo John Stuart Mill o Poulain de la Barre en Francia, y aparecen otras mujeres que levantaron su voz en ese contexto, principios del siglo XIX, reclamando algo de igualdad, algo de derechos, algo, o sea, no pedían mucho, pedían ser tenidas en cuenta y no ser consideradas como niños deficientes o poco menos como eran consideradas. Hasta que llega la época de fines del siglo XIX, 1860-70, las luchas contra la esclavitud. Y en esas luchas contra la esclavitud, principalmente que se iniciaron en Inglaterra, había muchísimas mujeres cristianas. Se habían organizado los antiesclavistas en grupos donde había grupos mayormente cristianos, porque por eso se oponían a la esclavitud, y muchas mujeres de iglesia, muchas mujeres cristianas que también se oponían a la esclavitud. Peleando por la liberación de los esclavos, tomaron conciencia de que ellas también estaban en una especie de esclavitud. Y empezaron a luchar por sus derechos más bien solas, porque fueron muy reprimidas, muy malamente reprimidas realmente. Buscaban, al principio, cuando empezaron a organizarse, lo que buscaban era que les dieran el derecho al voto. Miren qué cosa tan mínima. Pedían eso porque pensaban que de esa manera ellas podrían votar por varones, porque obviamente no iban a votar por mujeres, que no se presentaban a las elecciones, por varones que por lo menos no las oprimieran tanto. Sin embargo, tardaron muchísimo en lograr, creo que en Inglaterra se logró por ahí, por el principio de la década del 20 recién o algo así, el voto para las mujeres,
Y sin embargo, seguían votando varones, así que la diferencia no fue mucha. Pero de todas formas, ellas lucharon. Ese es lo que se conoce como el primer feminismo, es el de las sufragistas, que luchaban por el derecho al voto y por alguno que otro derecho que podían protestar y tratar de conseguir. Tenemos, por ejemplo, a Virginia Woolf pidiendo un cuarto propio, es decir, la mínima independencia dentro de la casa de poder tener su espacio. Algo que parece tan simple y sin embargo tampoco tenían. Tampoco. Y ese fue el primer feminismo, muy reprimido. Si alguien vio las suffragettes, tiene que haber visto todo, como las forzaban a comer a las que estaban haciendo huelga de hambre, y todo. Muy reprimido, muy salvajemente atacado. Como dice un viejo dicho, el feminismo lucha pero sin matar a nadie. Las víctimas son mujeres, justamente. Es decir, muchas de esas mujeres fueron víctimas o de la represión policial o de algún accidente o de atentados en contra de ellas. No mataron a nadie, pero sí mataron a muchas de ellas. Y eso se sigue repitiendo en el feminismo hasta el día de hoy. Este es lo que se conoce, perdón, no, creí que alguien había dicho algo. Es lo que se conoce como el primer feminismo, el de las sufragistas de fines del siglo XIX. Supongamos que se deben haber organizado por ahí por el 1880, no creo que antes. Y hasta que llega el segundo feminismo después enseguida de la Segunda Guerra Mundial, con el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Ese es el quiebre de aquel primer feminismo que luchaba por derechos, pero sin mucha teoría, es decir, buscaban lo que les faltaba, pero no lo habían elaborado demasiado, hasta que Simone de Beauvoir en el segundo sexo explica, como buena filósofa que era, qué es lo que pasaba y por qué era que pasaba eso. Que, por ejemplo, su famosa frase, no se nace mujer, sino que se hace una mujer. Es decir, la sociedad, la cultura las convierte en lo que la sociedad y la cultura piensan que debe ser una mujer. Y con eso está adelantando el descubrimiento de algo que recién por los años 70, 80 surgió, que fue el concepto de género. Es como una precursora del concepto de género, no más en esa frase, y en todo su libro también aparecen muchas veces cosas que tienen que ver con el género, como que la mujer no es mujer por tener vagina y útero, sino por todas las cargas de estereotipos que se le ponen sobre ella, porque así es como debe ser una mujer según la cultura. Eso es el concepto de género, justamente, porque cada cultura construye su concepto de mujer y de lo que es femenino según lo que le parece a ellos. No es lo mismo París que Arabia, por ejemplo, para poner dos lugares muy extremos. El concepto de género es una cosa construida por las élites de poder, como vamos a ver un poco más adelante. Ese segundo sexo, el de Simone de Beauvoir, también surge en un momento en que las mujeres, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando porque los varones estaban en la guerra y ellas tuvieron que ocupar los lugares de trabajo, habían podido experimentar lo que era tener su propio dinero, su propia independencia, ser mujeres libres realmente y con derechos. Fueron tan pronto los varones volvieron de la guerra, las mujeres de vuelta a la cocina, o sea, fueron reprimidas otra vez, y hay un quiebre al final de la guerra del 45 al 49 y más adelante también, durante todos los años 50 ocurrió eso, en que hay las mujeres se les exige volver otra vez a estar sujetas, no tener dinero propio, no tener independencia de ningún tipo,
ocupar solamente los papeles de esposa y madre y nada más, no poder estudiar, no poder, un desastre. O sea, después de todo lo que parecía haberse logrado, se fue directamente para atrás. Y en el año 1963, Betty Friedan escribe un libro que es un clásico, La mística de lo femenino, The Feminine Mystique, que habla justamente sobre esto, de esas mujeres que tuvieron que volver a la cocina porque las enviaron de vuelta a la cocina, porque había que devolverles a los héroes de la guerra sus trabajos, y no había para las mujeres, y si había para las mujeres era sencillamente como oficinistas o preparar el café y limpiar y nada más. Lo que dice Betty Friedan es que hubo como dos místicas que jugaron a propósito ahí, el statu quo trató de hacerlas jugar para volver a las mujeres a la sujeción. Una fue la mística de los héroes de guerra, que se vio hasta mínimo el resto de los años 40 y todos los años 50, en todas las películas eran todas heroicos héroes de guerra y qué sé yo, todos varones, por supuesto, muchas películas donde no se veía una sola mujer, todos los protagonistas y reparto eran todos varones, y esa era la mística de los héroes, que no solamente, digamos, aparece en todo, no solo en las películas, sino también en los medios de comunicación, en las novelas, en los cuentos que aparecen en los diarios, en todo se fomenta esa mística. Y la otra es la mística de lo femenino, que qué maravillosa que es la mujer que es esposa y madre, qué hermosa la vida del hogar y qué realización puede tener una mujer en todo eso, y propaganda y propaganda, y uno ve revistas de aquella época y ve, por ejemplo, unas cocinas impresionantes con la mujer vestida como si fuera una modelo para la pasarela, que era una ama de casa que tenía que limpiar esa cocina y hacer la comida para su familia, ¿no? No era una modelo que usaba todas esas cosas como si fuera algo tan deseable y tan hermoso. Se ve hasta el día de hoy. No sé si ustedes tienen avisos como, por ejemplo, de Mr. Músculo, que aparecen las mujeres amas de casa y viene el Mr. Músculo, que es un muchacho joven y bien fornido, a enseñarle cómo se limpia la casa. Vaya. Hasta eso, hasta el día de hoy se ve ese tipo de propaganda a favor de una mujer ama de casa y madre, y se hace todo lo posible para mantener a la mujer sujeta, y en aquellos papeles estamos hablando de mínimo 60 o 70 años después. Es increíble, pero todavía se ven ese tipo de cosas. Ambas místicas son construcciones ideológicas, ambas se construyen y se publicitan y se difunden a través de medios de comunicación, de películas, de novelas, de todo lo que ande por ahí. Todos van patriarcalmente construidos de acuerdo a ese propósito de mantener a las mujeres en sujeción. Betty Friedan dice que la manipulación para mantener a las mujeres en sujeción fue la culpabilidad. Es decir, a la mujer que no estaba conforme con eso, que se sentía no realizada, que sentía que le faltaba algo, que añoraba aquellas épocas en que ella podía trabajar y tener su propio dinero, era una culpable, porque ¿cómo? No era femenina, no era como tenía que ser, una mala madre, mala esposa, mal todo. A la mujer que se atrevía a trabajar en alguno de los pocos trabajos que estaban al alcance de ellas en esa época, se la castigaba con la doble jornada, es decir, volvía a su casa y tenía que hacer todo lo de la casa y cuidar a los hijos y hacer la comida para esa noche y para el otro día, y todo era la doble jornada. Fue otra de las manipulaciones
con que el patriarcado trató de mantener a las mujeres en su lugar, hasta que poco a poco, ya en los años 60 por lo menos, se fueron liberando. Recuerdo una película que la vi no hace mucho, debe haber sido en Fox Classics o algo por el estilo, que se llamaba Las Audaces. ¿Y qué eran las audaces? Eran mujeres de oficina. Es decir, a fines de los años 50, era con Joan Crawford la película, eran mujeres que trabajaban en oficinas. ¡Oh, qué audaces! ¿Cómo se atrevían a trabajar en oficinas? En lugar de estar en la casa criando hijos. Es decir, hasta en eso uno ve la evolución que ha tenido que hacer la mujer para llegar a donde está hoy. Es muy, muy difícil y muy duro. Otra de las manipulaciones que el patriarcado trató de hacer funcionar ya en los años 50, al principio de los años 50 ya estaban, fue el surgimiento de la sociedad de consumo. Es decir, ya que esas mujeres estaban insatisfechas porque no podían tener su propio dinero, porque no podían realizarse profesionalmente, porque no podían hacer prácticamente nada, excepto estar en la casa, cuidar hijos y mantener contento a marido, se las engatusó con cosas como la cocina de esa revista que les digo, que es una cocina espectacular. Me acuerdo que era lila, además. ¿A quién se le ocurre una cocina lila? Pero esa cocina era lila, era espectacular realmente. Nace esa propaganda de la sociedad de consumo en que a las mujeres se les pone por delante la zanahoria de electrodomésticos, de autos, de ropa, de la alta moda de todos esos años, con Christian Dior y todos los demás, con Chanel, porque ya venía de antes, pero especialmente con Christian Dior. Se las hace entrar en digamos, satisfacerse consumiendo, comprando cosas, teniendo la mejor cocina de la vecindad, teniendo el auto más lindo de la ciudad, de cosas. Así nace la sociedad de consumo, principios de los años 50. Empieza a haber supermercados en Estados Unidos, recuerdo haberlo visto en revistas también, una cosa tan notable. Los supermercados ahora son pan de todos los días, pero en aquella época eran algo novedoso que surgió en Estados Unidos, los supermercados, es decir, lugares donde podían ir a comprar lo que ellas quisieran, cierta independencia, aunque más no fuera, para elegir qué marca de leche iban a comprar. Así, en ese segundo feminismo luchador que trató de por lo menos que las mujeres accedieran al trabajo, llegamos a los años 60, donde otra vez, con una lucha que no era de ellas, las mujeres descubren su propia lucha. ¿Se acuerdan cuando luchaban por la abolición de la esclavitud a fines del siglo XIX? Bueno, en los años 60 las mujeres se unieron fervientemente a los movimientos sociales por que acabara la segregación contra los afroamericanos y esto de los derechos civiles, que se llaman. Las mujeres, otra vez, principalmente cristianas, pero también de otras ideas, se unieron a esos movimientos para luchar por otras personas, y ahí vuelven a descubrir que ellas no serán esclavas, pero tampoco son libres, tampoco tienen todos los derechos, tal como los afroamericanos, ellas también están discriminadas. Entonces empiezan a luchar nuevamente por sus propios derechos también, porque no dejaron el movimiento de los derechos civiles, siguieron ahí. Y ahí surge el feminismo radical. Estamos siempre dentro del segundo feminismo, pero surge ahí el feminismo radical, y la woman's lib, que era un poco más, digamos, menos combativa.
vamos a decir, el Women's Lib era el movimiento de liberación femenina que luchaba por la igualdad. El feminismo radical quería más, quería ser reivindicadas realmente las mujeres, y fueron las que empezaron a hacer la teorización del feminismo. La teorización feminista viene del feminismo radical, no de los otros. Los otros hacían alguna teorización, pero no tan profunda como hicieron el feminismo radical. Y sale por primera vez, fines de los años 60, estoy hablando, con conceptos como patriarcado, que vimos que venía del neolítico, pero acá se conceptualiza el patriarcado, se busca dónde surgió, se descubre dónde surgió y cómo se fue dando y cómo se fue evolucionando, y también el concepto de género, que ya tenía como antecedente aquello que había dicho Simone de Beauvoir. Se organiza toda una teoría de género que aún es teoría nada más. No sé por qué me sale otra vez como de unirme o no unirme debe estar mal eso que salió, como de unirme o no unirme al Zoom. No lo sé, sé si alguien profesora. lo vio. No lo sé, Sí, pero no, estamos bien. Disculpe que le interrumpa, ya que se dio este espacio. sí. Voy a pedir a Mario que por favor silencie todos los micrófonos y le dé acceso solamente a la profesora para que pueda estar con su micrófono activado. Y lo otro que no comenté, profesora, era que cuando usted considere necesario, podemos tener este tiempo de pregunta, o cuando usted diga que ya terminó todo lo que nos quiere conversar en este día, podemos también hacer una ronda de preguntas, como usted considere. Podemos hacerlo cuando ustedes quieran, podemos hacerlo ahora o podemos dejarlo para el final. Porque hay dos consultas en el chat, pero... sí, no me daba tiempo para leerlas, así que no sé. Sí, como usted quiera. Lo preguntamos, ¿hacemos esta pregunta ahora o lo dejamos para después todas juntas? Sí, porque así no se van perdiendo, no se pierden las preguntas. Ya, Dominique, por favor, pediré que abres tu micrófono y tú misma le menciones la pregunta a la profesora. No sé si me escuchan ahora. ¿Sí? Escucho. Ahora sí. Profesora, un gusto. Dominique, le saluda desde Chile. Agradecer su exposición, nos da bastantes luces respecto a de cómo ha sido el desarrollo del feminismo, y me gustaría un poco profundizar, si usted nos puede ayudar. Sabemos que por el relato bíblico, las comunidades cristianas había una relación un poco más horizontal de lo que uno puede ver, ¿cierto? Está el caso emblemático de María Magdalena, la apóstol. Entonces, sí. La pregunta es la siguiente: ¿en qué momento de la historia se vuelve a jerarquizar y se torna patriarcal estas comunidades cristianas? Esa es la primera. Como sí, ir un poco, porque sabemos que el movimiento de Jesús, como lo han relatado algunos teólogos, es que era bastante horizontal. Quizás no tanto como uno quisiese, entendiendo que están en un contexto judío patriarcal bastante fuerte, pero sabemos que hay mujeres que son lideresas. Entonces ahí me gustaría, si usted nos puede dar un poquito de luz en torno a, bueno, en qué momento de la historia esto se vuelve patriarcal y se vuelve a jerarquizar en desmedro finalmente de la mujer. Y la otra pregunta es también, a su juicio y en su experiencia, qué pudiésemos hacer nosotros como en nuestras comunidades de fe para deconstruir y ojalá erradicar estas prácticas misóginas. Eso, sí, creo que eso era, sí. Perdón sí, por sí, no hay problema. tanto... Para hacer eso, la única forma, yo creo que es educación, educación y educación. Es decir, apropiarse, aunque sea de la clase de escuela dominical, y enseñar estas cosas, tratar de que los varones entiendan, sobre todo si son
líderes, esos varones, orar a Dios para que les abra el entendimiento, porque no va a ser fácil. Y bueno, es educación y educación. El movimiento de Jesús, como voy yendo a tu primera pregunta, era absolutamente igualitario, es decir, Jesús era el jefe. Tenía 12 apóstoles porque esos eran los representantes del nuevo Israel, tal como los 12 patriarcas habían sido los representantes del antiguo Israel. Entonces él tenía 12 apóstoles como representando al nuevo Israel, y tenían que ser varones porque los patriarcas habían sido varones hasta ahí. Pero esos no tenían mayor autoridad excepto en el imponer las manos y enviar a plantar iglesias. Hasta ahí llegaba su autoridad. La única autoridad que había ahí era la de Jesús realmente. Todos los demás eran hermanos, todos los demás eran iguales. Luego empiezan a surgir determinados, lo vemos en el libro de Hechos, líderes como Pedro, por ejemplo, Santiago en Palestina. Empiezan a surgir distintos líderes varones, pero también podemos hablar de lideresas mujeres. ¿Por qué? Porque cuando la resurrección se consideraba que la primera persona que recibiera aparición del resucitado, o sea, de Jesús resucitado, era a quien Jesús nombraba para ser el líder del movimiento. ¿Y quién recibió realmente la primera aparición? María Magdalena. María Magdalena con otras o María Magdalena sola, pero siempre María Magdalena. Es decir, esa era la líder que Jesús había instituido en su santa y perfecta voluntad, cosa que no le gustó a muchos varones. Incluso lo vemos ya en escritos del siglo II, como los evangelios gnósticos. Vemos una rivalidad constante entre Pedro y María Magdalena. ¿Qué significa eso? No era entre Pedro y María Magdalena las personas, sino entre el movimiento de los varones que tenían a Pedro como su ideal y el movimiento de las mujeres que tenían a María Magdalena como su líder natural, porque Jesús la había elegido. Es decir, tenemos un movimiento que en el siglo, mientras Jesús vivió, fue así totalmente horizontal. Jesús era el jefe y nadie más. Luego se fueron organizando en el resto del siglo, del siglo I, hasta que llegamos al siglo II, donde hay no solo María Magdalena, que ya tenía que haber muerto obviamente, sino que hay un liderazgo femenino tan reconocido como para que haya varones que hablen en contra de ese liderazgo femenino. Cuando alguien habla en contra de algo es porque ese algo existe, porque si no ni se molesta para hablar al respecto de eso, ni se molesta. Si Tertuliano dice que a las mujeres no se les ocurra predicar, porque no están hechas para eso, sino para aprender en silencio, y no está citando ni el texto de 1 Corintios 14, ni el texto de 1 Timoteo 2. Ojo, eso es un dato importante. Está hablando del mismo tema y no cita ninguno de esos dos textos. Es decir, ¿qué pasaba? No estaban. No existían esos dos textos. Esos dos textos fueron incorporados, interpolados, añadidos maléficamente después de que Tertuliano escribiera eso. Y tenemos otros autores que hablaban en contra del liderazgo de las mujeres, pero Tertuliano fue el más ácido. No quería que hicieran prácticamente nada, sino que aprendieran tranquilas y no molestaran. No podían ser pastoras según él, no podían predicar según él, no podían. Sin embargo, veamos, había mujeres profetisas y mujeres que dirigían la oración en las iglesias de Pablo. ¿De qué está hablando Tertuliano? No se dirige la oración y se profetiza en cuchicheando. Eso se hace en voz alta y al frente de una congregación. Es decir, eran mujeres líderes.
reconocidas en su liderazgo. Pero acá se las está tratando de aplacar y de ocultar, y estoy hablando fines del siglo II, para cuando el primero que cita esos dos textos es Orígenes en el 230, es decir, principios del siglo III. Así que el término final es cuando no lo cita Tertuliano, el término último es cuando los cita Orígenes. Los textos esos tienen que haber sido incorporados a una carta de Pablo, reconocidamente de Pablo, y la otra paulinista posterior, más reciente, a principios del siglo III. Eso es yo hice 2 artículos sobre eso, estudiando cuándo surgieron esos textos y cómo y por qué, y además son de la misma mano, porque se nota por los conceptos y el vocabulario, que son de la misma mano, que indudablemente algún obispo los mandó interpolar y luego fueron quedando, y en las copias se fueron incorporando esos textos y quedaron en nuestros cánones hasta el día de hoy. Pero, por ejemplo, el de 1 Corintios 14 está en 2 lugares diferentes en los manuscritos. Cuando algo está en 2 lugares diferentes, atenti, porque eso está indicando que ahí hay o agregado o una glosa al margen que alguien luego metió adentro. Pero las glosas al margen en general no aparecen en todos los manuscritos, y esto sí, porque las glosas al margen era que a alguien se le había olvidado algo porque se lo salteó, o porque alguien hizo un pequeño comentario y luego el siguiente copista lo incluye. Pero va a haber cantidad de manuscritos o incluso familias de manuscritos donde esa glosa no va a estar, y en cambio esto está en todos. Así que indudablemente es de principios del siglo III, y no es una glosa, sino que es directamente un agregado, que luego entró en todos los manuscritos, sobre todo en los papiros del siglo II, no porque son trozos lo que tenemos, pero en los pergaminos del siglo, fines del siglo III y siglo IV, V, VI, está en todos. Es decir, era canónico para ellos y lo aceptaban. Sin embargo, ese de 1 Corintios 14 está siempre marcado como un párrafo aparte, señalado con notas de crítica textual, señalado con símbolos de que eso no corresponde. En algunos manuscritos está copiado al final sin ese agregado de los versículos 34 y 35. Es muy notable que muchos de los eruditos bíblicos de esa época, varones incluso, se dieron cuenta de que eso no correspondía. Del de Timoteo 2, 9 al 15, ese no se dieron cuenta tan fácilmente porque quedó un poco más escondido, pero el haber estado en diferentes lugares en los manuscritos lo hacía saltar. Era una interpolación. Así que de ese fines del siglo, principio del siglo III, perdón, de principios del siglo III en adelante se empezó a reprimir el liderazgo de las mujeres. Sin embargo, hay enterramientos en catacumbas y en iglesias del sur de Italia, hay enterramientos de mujeres que dice la presbítera Cale, por ejemplo, la obispa, y le borraron el nombre, pero obispa quedó. Y abren la tumba y eso era un esqueleto de mujer. Es decir, había mujeres pastoras y había mujeres obispas. Presbítera era pastora. Había mujeres pastoras y mujeres incluso obispas en el sur de Italia, y estamos hablando del siglo, hasta el siglo V se han encontrado esas tumbas. Es decir, se trató de reprimir el liderazgo de las mujeres. En muchos lugares del imperio se consiguió hacerlo, en otros no, porque tal vez estaban mal alejados o porque no les importaba y ellos hacían las cosas como les parecía. Pero había mujeres presbíteras y había mujeres obispas, y están sus tumbas para probarlo, con sus nombres, algunos tachados los nombres, pero muchos están los nombres ahí. Y aunque tachen el nombre, cuando se abre el sarcófago hay un esqueleto de mujer, así que vaya, se acabó la discusión.
eso nos lleva a ver que el liderazgo de las mujeres se reprimió, pero no igual en todas las partes del imperio, no tuvieron el mismo éxito en reprimirlo, y tengamos en cuenta que hasta fines del siglo IV no se, bueno, sí, en el siglo IV realmente, no se había oficializado la Iglesia como la religión del imperio. Cuando el cristianismo se oficializa con Constantino como religión oficial del imperio, esta organización se hace tan piramidal como la del imperio. Es decir, se organiza la nueva religión con el modelo jerárquico del imperio romano, hasta el punto de que uno de los títulos que se le da al Papa es sumo pontífice, y ese pontifex es el título que se le daba al emperador. Es un título que se le daba al emperador romano. Hasta ese punto, organizado de acuerdo al modelo del imperio romano. En ese tipo de cosa verticalista y jerarquizada es muy difícil que entraran las mujeres, porque tanto las mujeres romanas como las griegas estaban muy sujetas, las griegas más que las romanas, pero estaban sujetas. Las mujeres judías al estilo de las romanas estaban sujetas también. Había que ir en contra de la cultura, es muy difícil, es decir, la Iglesia se vive amoldando a la cultura. Gracias a Dios lo está teniendo que hacer ahora y no le está quedando otra. Pero en general la Iglesia se ha amoldado a la cultura para mal. Últimamente se está amoldando a la cultura para bien. Demos gracias a Dios de eso. No sé si eso contestó tu pregunta. No sé si quedó contestada la pregunta o querías saber algo más. Ahí sí se escucha. Gracias, profesora. Muchas gracias por la respuesta. Hay mucho interés en el chat también con otras preguntas, pero considera si seguimos nuevamente con lo que usted estaba exponiendo para complementar, terminar, cerrar todo lo que usted tiene en mente, y así seguimos después. Sí. Con la evolución del feminismo y todo ese tipo de cosas. Por favor. Y ahí gracias. Vuelven preguntas que tengan para hacer. De sí, esa las parte tenemos acá. De la primera parte, claro. También, eso no quita que no preguntas de la primera parte. Estábamos hablando del feminismo radical, que fueron las que hicieron la teoría feminista, fueron las que pusieron en forma de teoría todos esos descubrimientos que estaba haciendo el feminismo, entre ellos el concepto de patriarcado y el concepto de género, que es tan importante hasta el día de hoy, ¿no? El género como construcción social de estereotipos que se supone que tienen que cumplir tanto varones como mujeres. Ojo que los varones también están bajo estereotipos de género dentro del patriarcado, que no se la llevan de arriba, se la llevan un poco más de arriba, pero no del todo, porque están también con ciertos estereotipos, aquello de que un varón no llora, de que tiene que ser valiente, de que no tiene que mostrarse débil, que, no, los estereotipos de género oprimen también al varón. No crean que están, digamos, están bastante cómodos, pero también están oprimidos en cantidad de cosas de no poder expresarse como se sienten, como son, porque los van a tildar de débiles o de otras cosas, sino es realmente muy... el sistema patriarcal oprime tanto a varones como a mujeres, mucho más a las mujeres, pero a los varones también los está oprimiendo. Otra de las frases muy clásicas del feminismo radical fue de lo personal es político, es una frase de Kate Millett, que dijo lo personal es político, y eso dio a toda una serie de estudios de las relaciones dentro de las familias, cómo se daba en esa cultura que todavía estamos recién en los años 60, fines de los 60, cómo se daba
las relaciones de poder dentro de las familias, donde el padre todavía era prácticamente un pater familias al estilo romano, o poco menos, o poco menos. Y se dedicó, gran parte del feminismo radical se dedicó a estudiar y profundizar sobre eso. Logros del feminismo radical fueron principalmente dos: la discriminación positiva, es decir, ya que se discrimina en contra de las mujeres, discriminemos a favor para reconocerles determinados derechos, para reconocerles la entrada a las universidades, los grupos de poder dentro de las empresas y cosas por el estilo, y eso está ligado con el cupo femenino, cupo femenino, no feminista. El cupo femenino era, no sé si recuerdan, hace años, por lo menos desde los años 70 que se está viendo eso, que en determinados lugares de poder, digamos en el Senado o en las listas para una elección política o algo así, debía haber por lo menos un tercio, un cuarto de mujeres, que eso era el cupo femenino, para que se pudiera, se protestó eso, pero realmente como si fuera que les hubieran dado una cuchillada en el estómago, de cómo lo protestaron, porque decían cómo que cada uno se entre a los lugares de poder o sea candidato de acuerdo a sus merecimientos, de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a lo que tiene para dar. Pero si no hay un cupo femenino que deje entrar a mujeres a esos lugares, nunca se va a saber si hay mujeres que son capaces de hacer eso. Gracias al cupo femenino es que se ha sabido que las mujeres pueden ser políticas, incluso presidentas, que las mujeres pueden ser ejecutivas en una multinacional y no hay nada que les impida hacerlo, que las mujeres pueden ser profesoras en una universidad de primer nivel y tampoco hay nada que les impida hacerlo, pero para eso se necesitó la discriminación positiva y el cupo femenino, que son logros del feminismo radical. Mucho se ha criticado el feminismo radical porque hace mucho ruido, porque hace cosas como en aquella época de los años 60, de quema de corpiños en la calle, porque decían que el corpiño nos oprime, entonces los quemamos y no sé qué. Eso depende mucho de la mujer. Si tiene busto grande no va a poder andar sin corpiño, porque hasta le dolería. Pero de todas formas lo que se trataba de hacer eran demostraciones gráficas de la opresión a la que estábamos sometidas las mujeres. Pero de todas formas, aún en medio de esas expresiones gráficas, prendida de fueguitos y cosas así como una forma de protesta, se lograban cosas como la discriminación positiva y el cupo femenino, que una vez que se logró la entrada y el reconocimiento de que las mujeres éramos capaces de entrar a esos puestos, entrar a ser diputadas o senadoras o cosas así, ya se acabó la discriminación positiva y el cupo femenino, ya no se usa más. ¿Por qué? Porque ahora sí, cada una y cada uno va a entrar de acuerdo a sus merecimientos y de acuerdo a sus capacidades. Pero hasta que no se supo que las mujeres podíamos, era tan necesario lo del cupo femenino. Ahora ya no, y ahora ya no se aplica realmente. En los años 80 y 90 es una etapa que Celia Amorós llama el feminismo institucional, porque las mujeres ya habían entrado a los lugares de poder, ya habían entrado a las instituciones, ya habían tenido acceso a cantidad de cosas a las que no habían tenido acceso antes. Entonces se puede hablar de un feminismo que ya está dentro de las instituciones. Eso, ella lo llama feminismo institucional. En esa época, los años 90, empieza el movimiento de la posmodernidad y ahí empieza a surgir, y ya en los años 80 también, la teoría de género. Estudios de género al principio, luego una teoría de género para la posmodernidad. Llega la posmodernidad en los años 90 y
va a quedar en teoría de género. A nadie, excepto a los del Vaticano, se le va a poder ocurrir hablar de ideología de género, porque en la posmodernidad no surgen ideologías, porque la posmodernidad está opuesta de frente a cualquier ideología, porque dicen que son totalizadoras, porque son de falsa conciencia, porque oprimen y porque realmente no tienen bases ciertas, entonces no surgen ideologías. Pero a alguien en el Vaticano se le ocurrió decir que el feminismo y los movimientos LGBT estaban haciendo una ideología de género, años 90. Eso. Y pegó en algunos como Agustín Laje, que hace plata vertiendo esas mentiras en cantidad de conferencias. Eso no es cierto, es un invento del Vaticano. En la posmodernidad no surge ninguna ideología, ni puede surgir, porque es oposición total a eso. Así que no hablen que hay una ideología de género. Es un invento de los católicos tratando de desacreditar a los estudios de género. Ahora, ya desde los años 90 se llegó a la teoría de género, se organiza como una teoría intelectual, tratando de explicar los temas de género y los problemas de género, y queda ahí en teoría, y nunca va a pasar hasta que la posmodernidad no se acabe de teoría. En el futuro, sabe Dios, puede llegar a ser ideología. En este momento no es teoría de género y nada más. Y en la posmodernidad misma ya surge en los fines de los años 90 el feminismo de la tercera ola, que tiene en cuenta otras variantes que no había tenido en cuenta el feminismo hasta ese momento, que lo criticaban las minorías étnicas o las feministas de otros países, diciendo que ese feminismo de clase, mujeres blancas de clase alta vinculadas con las universidades, no las representaba. Tenían razón. Es decir, era un feminismo que podía llamarnos la atención a nosotras porque estamos más o menos en la misma onda, pero ¿qué puede pasarle a mujeres de África, por ejemplo? Entonces se crean los feminismos alternativos a ese, como para dirigirse a los problemas específicos de esos grupos. Por ejemplo, de la diversidad, de los tipos de variables, transversalidad, el feminismo afro, ¿cómo se llaman ahora me sale, womanistas? Las womanistas son las feministas afroamericanas de Estados Unidos mismo, pero pertenecientes al grupo afroamericano, que no se sentían realmente representadas por ese feminismo blanco universitario que hablaba de mujeres de clase media y prácticamente se refería a eso. Ellas necesitaban otra cosa, entonces crean el movimiento humanista, que es parte del feminismo, pero dirigido a sus específicos problemas como afroamericanas discriminadas, oprimidas doblemente por su etnicidad y por ser mujeres, y la mayoría pobres además, y hacen su propio feminismo para dirigirse a ese tipo de problemas que a ellas las aquejan. Lo mismo las mujeristas latinas, también de Estados Unidos, que son las hispanas, feministas hispanas de Estados Unidos, que se unen bajo el nombre de mujeristas. Así en Estados Unidos también, mujeristas, como lo digan, pero es el nombre que usan. Se empiezan a ver las transversalidades que hay que unen determinados problemas, por ejemplo, las luchas LGBT con el feminismo están unidas en que estamos todos en el mismo bote. Tanto las mujeres como las personas LGBT son discriminadas, entonces de alguna forma somos compañeros de luchas en contra del poder patriarcal de clase poderosa y de mucho dinero además. No se hizo esperar, por supuesto, la reacción patriarcal, que está
liderada por los grupos de poder y la propaganda de los medios. Nunca olvidemos que los medios de comunicación están el 90% o 95% en manos de los grupos de poder, ya sea del poder económico o del poder político o del poder eclesiástico, pero están siempre en manos de los grupos de poder. Y ellos son los que fomentan las mentalidades de cada época según la propaganda con que nos bombardean constantemente. Así que no olvidemos ese tipo de cosas. Es una reacción que se ha dado en el campo de lo ideológico, no en el campo de lo físico, como por ejemplo los feminicidios. Los femicidios son parte de esa reacción patriarcal en contra de los logros del feminismo y la violencia de género desatada que vemos en los últimos 10 años por lo menos, es una reacción patriarcal llevada al extremo de asesinato, de acabar con las vidas de mujeres. Los medios, en cambio, actúan a través de la ideología, de la propaganda ideológica, tratando de cambiar la mentalidad y de hacerlo pensar de otra manera. Y esa reacción patriarcal no se da solamente contra el feminismo, sino contra todas las mujeres, contra todas las diversidades sexuales, que son muchas, contra los nuevos tipos de familia, porque no sé si recuerdan que la familia era papá, mamá y los nenes. Eso no es familia solo, hay muchas formas de familia. Bueno, contra esos nuevos tipos de familia también se reacciona con propaganda en los medios y con atentados en contra de determinadas familias que a la gente intolerante no les gusta y hacen lo que pueden en contra de ellos, incluso a llegar al extremo del crimen, ¿no? Y otra de las reacciones patriarcales fue usar la religión para tratar de hacer ver que todas estas luchas están mal. Por ejemplo, pensando que estas conquistas del feminismo y de los movimientos LGBT van a llevar al fin del mundo, al fin de la familia, al fin de la civilización. Díganme si no vienen escuchando eso desde que se hablaba, por ejemplo, de el divorcio no sé, en Uruguay en 1917, pero en Argentina en 1970, por ahí más o menos. No sé, en Chile, cuando se empezó a hablar de divorcio, salían siempre con el mismo discurso que vemos ahora con respecto a las familias LGBT, a la adopción homoparental, al matrimonio igualitario, todo, que se va a acabar el mundo, que se va a acabar la familia, que se va a acabar la civilización. No se acabó ni con el divorcio, ni con la patria potestad compartida, ni con el matrimonio igualitario, ni se va a acabar con nada, porque la familia es la organización primigenia desde el neolítico, por lo menos, en que se organiza el género humano. Entonces no se van a acabar esas cosas, porque son parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos. No hay nada que pueda acabar con eso, de ninguna manera. Y la civilización menos aún. La civilización vaya, al contrario, los derechos que se amplían a más y más personas hacen que la civilización se amplíe a más y más personas. Así que en la posmodernidad vemos esos dualismos, el binarismo que había surgido ya en el neolítico, se cuestiona y se admite que no hay solo varón y mujer, sino que hay varón, mujer, intersexual, transexual, homosexual, lesbiana, hay de todo. Hay de todo. Digamos, sexualmente, varón y mujer e intersexual, porque no nos olvidemos de las personas que tienen características genitales masculinas y femeninas al mismo tiempo.
en una enorme variedad de porcentajes, además de una y otras características. Así que no hay solo 2 sexos, sino de hecho 3. Pero de todas formas eso es sexo, lo otro es género. El género es algo más fluido, no depende de lo biológico, sino de lo cultural. Así que es una cosa que va fluyendo con la época, con los países, con las culturas. Los estereotipos de género no son los mismos acá que en Arabia o en lugares así, o en la India. Y para todo esto, a pesar de que la posmodernidad ha hecho mucho en liberar la conciencia humana y en acabar con los dualismos, acabar con las metarrelatos, que son esas cosas que tratan de englobar todo en un relato único que le sirva a todo el mundo, lo cual es imposible, no le puede servir a todo el mundo. En reconocer las diversidades, en reconocer las experiencias personales y fraccionadas de determinados grupos, pueblos y personas. Todo eso son cosas que han logrado positivas, han logrado la posmodernidad. No sé, hay gente que habla pestes de la posmodernidad. Para mí es inmensamente liberadora. Me ha resultado inmensamente liberadora. Me agarró de grande y yo dije, ¡pah! Esto. El reconocer la diversidad, el reconocer a todos los derechos de cada uno, no importa que no sea igual al otro. Eso es un logro de la posmodernidad. Ahora, si en lo económico no les gusta, yo admito, a mí tampoco me gusta, pero bueno, eso es en lo económico. En lo cultural ha sido muy liberadora. No sé si hay alguna otra cosa que... Profesora, muchas gracias. Porque es muy interesante, yo estos últimos ratitos, como que aún más interesante todo lo que nos empezó a mencionar. Y mire, en el chat hay muchas preguntas, de verdad, y no sé cómo podemos hacerlo. Yo sé que todas quisiesen leerse, que todas quisiesen estar respondidas hoy, pero quizá en honor al tiempo no podemos hacerlo. ¿Qué le parece si yo leo alguna de las preguntas que están acá y quizás brevemente contestarlas por el tema del tiempo? Nada más que eso. Y mire, acá una pregunta dice, ¿qué postura tiene con respecto al patriarcado, el machismo en la Biblia? No, voy a leer otra y si es que usted desea... tiene bien que se conteste. Esto ya quedó contestado en todo lo que expuse. Sí, yo creo que también sí. Quise leerla ya. Y la otra pregunta es, parece que el feminismo viene desde la cultura occidental, o sea, son las subordinadas de las clases dominantes, el heteropatriarcado cristiano capitalista. Pero ¿qué feminismo ha surgido de los pueblos dominados, pueblos originarios de América, el mundo árabe, la cultura sino-sinopas, las hindúes y las del sudeste asiático? No sé, uno de los términos no los entendí, pero no importa. Eso es parte de este feminismo de la tercera ola, que reconoce las intersecciones. Es decir, feminismo no feminismo a secas, sino feminismo, por ejemplo, de las mujeres originarias, que muchas veces, en México sobre todo, no hablan español, sino su idioma nativo, originario, y no pueden ni siquiera comunicarse con médicos blancos o con las autoridades policiales, porque no pueden, porque no han aprendido el idioma español. Es decir, ese grupo humano, y especialmente de mujeres, sufren una opresión agravada, distinta y doble, o triple, o cuádruple, no sé, porque realmente tiene que ser terrible. Han terminado en la cárcel algunas de ellas porque no han podido expresar lo que les pasó, y terminaron por jueces inhumanos, terminaron encarceladas en una cárcel donde tampoco entendían el idioma. A la larga habrán tenido que aprenderlo, pero de todas formas es realmente muy inhumano no reconocer las transversalidades, todas las cosas que nos atraviesan, que no es lo mismo
la persona blanca de clase alta, universitaria del norte, incluso que la persona blanca de clase alta o media del sur, o la persona universitaria de clase alta de África. No es lo mismo, no tiene los mismos problemas, no está rodeado de la misma cultura, no está inmerso en una sociedad que exige cosas de esa persona muy distintas en un lugar o en otro. Es decir, el feminismo tiene que reconocer esas diversidades y adaptarse a cada una de ellas, sí. Cada uno de esos grupos humanos tiene que producir su propio feminismo que dé respuesta a sus propios problemas y no a los problemas de una neoyorquina que trabaja en la Universidad de Colombia, ¿no? Es otra cosa, de Columbia, perdón. Es otra vivencia, otra cultura, otra cosa, otra problemática a la que se ve enfrentada. Es decir, eso es un logro importante del feminismo de la tercera ola, el reconocer que no somos todo lo mismo, sí digamos, en derechos y en dignidad humana, pero no en lo que nos rodea y que nos condiciona. En eso estamos cada uno en su lugar y el feminismo o la filosofía que sea tiene que tratar de dar respuesta a esos lugares en particular. Por eso las mujeres feministas de Estados Unidos se dividieron en las feministas blancas, las humanistas afroamericanas y las mujeristas hispanoamericanas. Es así, porque cada una tenía sus problemáticas diferentes, ¿no? No había forma de que uno pudiera dar respuesta a problemáticas que no conoce, pero más que de oídas. Eso tiene que trabajarlo la propia gente que lo sufre. Por eso es que es tan importante el reconocer esas transversalidades. No sé si te quedó respondido con eso. Sí, muy clara, Cris, muchas gracias. Como última pregunta, vamos a permitir a Jonathan que abra el micrófono y con esto ya cerraríamos la sesión. Todas las preguntas que están en el chat van a ser entregadas a la profesora para que ella pueda comenzar para la siguiente sesión que tenemos el 3 de abril y poder entregarle la respuesta, por supuesto, a estas inquietudes que tenemos. Si aparecen como si fueran comentarios de Facebook, no tengo inconveniente en entrar a ese hilo de debate y responder cada una de las preguntas. Claro, pero nosotros le enviaremos directamente a usted todas las preguntas que quedaron acá, así que no se preocupe. Bueno. Jonathan. ¿Aló? No sé si se escucha bien. Sí, mi pregunta va con respecto al tema de la evolución del feminismo. Si entendí bien, podemos detectar el feminismo ya organizado más o menos en el periodo de la Revolución Francesa y por patrón detectamos el patriarcado a mediados del Neolítico. Mi pregunta es, ¿no podemos hablar de que hay una inclinación natural en el desarrollo de la sociedad que empuja a la mujer a defenderse? Porque pues si vemos este desarrollo, esta línea de tiempo sobre la que hemos conversado, la cultura tiene harto que ver en la presión que hace sobre la mujer y en el rol que tiene que desempeñar. Lo que hablaba del marketing, lo que hablaba de los comerciales. Porque el chileno básico me cuesta un poco entenderlo. A ver, lo último no te entendí directamente. Es que justo perdí el audio, no lo escucho de vuelta, así que si quieren, sigan nomás, porque no escucho lo que dice. Te entiendo, si no, no. Se me perdió toda la última parte. Ya, ahora sí, ahora te escucho bien. Sí. Ya, no sé si escuchaste hasta la parte de donde detectamos el patriarcado y detectamos específicamente la organización de la mujer ya a periodos de la Revolución Francesa. Mi pregunta es saber si es que hay una inclinación natural social que empuja esta forma de patriarcado
por ejemplo, al observar otras culturas como por ejemplo las chinas, nuestras propias culturas indígenas que desarrollan roles también que son bien binarios en el fondo, no hay algo natural que haga que el patriarcado exista, se desarrolle tan fácil versus la mujer tener que defenderse. No, porque justamente en las culturas indígenas había una igualdad, había una igualdad muy notable entre mujeres y varones. Por ejemplo, la cultura taína de Puerto Rico, la cultura aymara de Bolivia, eran culturas en que las mujeres no estaban sometidas. Empezaron a estar sometidas cuando llegó el cristianismo recién. Y eso me lo dijo por primera vez una aymara cuando estábamos estudiando en ICEDET, y me dice, no, en mi cultura las mujeres no estaban sometidas. Recién cuando entraron los misioneros cristianos empezamos a estar sometidas. Y lo mismo me acabo de enterar hace poco, eso lo publiqué hace 2 días o algo así, lo pueden buscar en mi muro o en alguno de los grupos, en La Misma Barca, por ejemplo, sobre las mujeres taínas de Puerto Rico. Eran mujeres guerreras y hacían lo mismo que podían hacer los hombres, que no había jerarquías ahí. Y estamos hablando de culturas indígenas. Justamente en las culturas indígenas es donde menos se ve eso. Donde menos se ve. Puede ser que en algunos grupos étnicos sí y en otros no, pero por lo menos en esos dos que yo conozco es justamente al revés. Tendríamos que aprender nosotros de ellos, justamente, que se han podido manejar durante siglos con una cultura igualitaria sin jerarquías opresoras. Es una cosa muy notable. China tiene toda una historia muy, muy antigua, no sé cuándo surgió ese machismo tan acendrado que hasta el día de hoy sigue habiendo. Japón anda por ahí también, o sea, el Oriente es muy especial, no sé por qué las mujeres orientales siempre han estado muy, pero muy oprimidas, tradicionalmente y desde siglos y siglos atrás. No podría saber porque no soy antropóloga, algún antropólogo tal vez se les pueda responder por qué ocurre eso, pero es todo como una zona en el este de Asia, y desde arriba hasta abajo, ¿no? Porque hasta el sudeste asiático también ocurre eso. No sé por qué, pero no en América no. En América no, sobre todo las culturas autóctonas de América eran muy igualitarias en la gran mayoría. Cris, muchas gracias. De verdad, todo lo que ha expuesto, muy clara, muy cercana, entendible. Muchas preguntas quedaron acá, y a todos los que nos están escuchando, por favor, háganos llegar todas las preguntas que tengan. Estas que están acá en el chat ya están registradas, pero aún así, si durante la semana ven nuevamente esta sesión, porque va a estar, quedó grabada, entonces si surgen más preguntas, la idea es que nos hagan llegar. Todas estas preguntas a cada uno de nosotros nos enriquecen, y la profesora, muchas gracias de verdad, porque ha sido genial. Es un gusto. Genial. Tenemos ya el horario, estamos bien con el horario, y agradecemos a todos los que están conectados hoy día, de verdad, a todos los que están conectados de distintos lugares, Ecuador, había personas de Escocia, había gente también, México, Brasil, chilenos también, de Buenos Aires había, así que de verdad, todos nuestros hermanos, hermanas, bendiciones, y nos encontramos el próximo sábado a las 21 horas, Chile, el próximo sábado 3 de abril, ¿ya? Ahí está. Así que tienen la oportunidad de despedirse. Bendiciones. Bien, bendiciones. Chao, gracias. Gracias. Gracias, profesora Cris. Saludos, Cris, Héctor. Besos. Hasta luego a todos. Gracias. Chao. Bendiciones, gracias. Chao, profesora. Bendiciones para ustedes. Chao, profesora. Chao, Gracias. Chao. Excelente exposición. Saludos desde México. Ay, chao. Saludos desde Ecuador. Gracias, excelente clase.